Buenas noches. La crisis, la tremenda crisis mundial, no solo aquí en España, donde nosotros hacemos nuestro programa, pero una crisis que no es solo económica, es una crisis inclusive, por sobre todas las cosas, diría yo, de valores humanos. La verdad que se está perdiendo muchísimo en el mundo desde todo punto de vista. Por ejemplo, aquí en España, aparte de la crisis económica que alrededor del 2008 comenzó, nosotros en el 2011 hemos grabado con un psicólogo amigo, Juan del Amor, hemos grabado con el doctor Aurelio Chamorro, hemos grabado con el maestro e historiador Marcial García, para que nos dieran su punto de vista acerca del origen de esta crisis aquí en España. Aquí en España, para todos aquellos que nos ven desde el exterior, a quienes les agradecemos muchísimo la atención que tienen para nuestro humilde programa, hoy les traemos a uno de los más de 8.000 alcaldes que tiene este país. Nada más ni nada menos, siempre les hablo con muchísimo cariño de Cejín, como me enseñó el realizador Antonio, porque yo siempre lo digo con S, me dice que saque la lengua para decirlo. Estamos con José Soria García, reitero, alcalde del Ayuntamiento de Cejín. Entonces, ustedes saben, quienes nos siguen, que estamos en estos días repitiendo aquellas entrevistas del año 2011, pero nos pareció interesantísimo que un político que representa inclusive al gobierno actual, aquí en España los partidos mayoritarios son Partido Popular y PSOE, Partido Socialista Obrero Español, él es del Partido Popular, entonces lo quisimos traer para que nos hablara acerca de esta crisis aquí en España y en el mundo. Buenas noches otra vez. Muy buenas noches. Y entonces la primera pregunta entonces es la lógica. ¿Dónde está el origen y las causas de esta tremenda crisis que se está viviendo? Bueno, yo creo, lo primero, que desde este año 2008 fatídico que todos hemos conocido como inicio de la crisis, estoy por decir que la gente de mi edad, 50 y tantos largos, no habíamos conocido una situación económica y de crisis tan complicada como la que está viviendo España, Cejín, Murcia, el mundo entero. Dubái. No le paga a nadie. El mundo entero, efectivamente. Si nos centramos en España, yo creo que además ha influido en una cuestión importante. Desde los años finales de los 90, principios de los 2000, el sector inmobiliario fue uno de los capitales importantes de nuestro país. Sabemos que todo eran promociones inmobiliarias por todos sitios, y es más, había muchísima gente de Europa que quería venirse a España a vivir y compraban su vivienda. Por esto, pues la gente, los promotores decían, adelante, no hay problema, tal. Bueno, pues esto se puso en marcha y digamos, pusimos muchos huevos, como se dice, en la misma cesta. Cuando ocurren problemas como el que hay, o problemas en la crisis ha afectado al mundo financiero, los descontroles en bancos, en cajas de ahorro, todo lo que hemos vivido. Pues al final hemos encontrado con más violencia la crisis, si cabe, en España que en otros países. Luego también, permítame que le diga una cosa, cuando las situaciones se complican y las crisis llegan con esta violencia, yo creo que lo importante de los gobiernos es que tomen decisiones y sobre todo se adelanten un poco a esta situación que viene. He hecho críticas muchas veces a los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de decir, se hablaba en aquellos años y él mismo lo daba por televisión, no, es que esto es una situación circunstancial, España está bien, España está... No, España no estaba bien, España estaba casi, si cabe, peor que estaba en otros países. Y había que tomar medidas. Yo entiendo que no se tomaron las medidas adecuadas. Cuando las cosas van mal en una casa, ¿la salida cuál es? Si me falta dinero, ¿gastar más dinero? No.
Si me falta dinero, lo que tengo que ver es cómo rentabilizo el que tengo y de qué manera me ajusto para no gastar más dinero porque no lo tengo. Aquí incluso tengo que decir que esos planes E del año 2010, 2011, que nos vinieron bien a los ayuntamientos porque se hicieron obras, pero que el fundamento de ese plan era generar empleo y generar empleo estable. No lo generó más carga económica para el Estado, generó más carga para los ayuntamientos y no generó ninguna situación de estabilidad para el parado, para la persona, para el empleo, en una palabra. Dicho esto, yo creo que ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con la crisis? ¿Qué nos espera? Hombre, yo represento un partido. Podríamos decir que voy a ser excesivamente optimista, pero aparte del optimismo que pueda tener, creo que estamos plasmando una realidad. Después de 2 años de gobierno en España del PP en este momento y 8 del PSOE anteriormente, hemos acabado un año 2013 en el cual no se han generado más parados, sino que se han generado 150.000 parados menos. Es una cifra pequeña comparado con casi los 5 millones, pequeñísima. Es una desgracia todavía lo que sigue habiendo en España y un problema, el mayor problema que tienen los españoles, desde luego que sí. Pero entiendo que las reformas financieras, laborales, las reformas educativas, todas las reformas que está tomando el gobierno, aunque durísimas para la población, al final van a dar los resultados y de hecho los estamos viendo. Bueno, los datos que se están dando en este preciso momento es de crecimiento, salimos de la recesión. Esto va a costar, esto no es lanzar las campanas al vuelo, pero creo que la situación va a empezar a mejorar y espero que tengamos un año 2014 mucho mejor que el anterior y que esto sea el repunte para el futuro. Ahora, evidentemente, la crisis en muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿quién no se acuerda de aquellos años 20 en el que hubo una depresión impresionante? Pero aquello fue cíclico, picos altos, sí, picos bajos, picos medios, pero no solo en Estados Unidos, en todos los países del mundo. En mi país, por ejemplo, espantoso desde todo punto de vista. Pero en este caso, tú que eres un político, entonces, esto, como decías antes, ¿es circunstancial o es cíclico? O sea que dentro de muy poco, según tu optimismo, entonces, tu partido, que es el que está en este momento gobernando, hará que reflote España. Vamos a ver, yo he estado en el mundo de la empresa, que es quizás donde, en el mundo de la política desde luego, pero en el mundo de la empresa es uno de los sitios donde con más facilidad se pueden ver estos vaivenes, estas subidas y bajadas, estas crisis que llegan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque influyen los bancos, influyen en el que te dan los créditos, no te los dan, hay que recortar. Cíclico, probablemente sea cíclico. En España y en el mundo entero. Hemos visto crisis de los años 70 y tantos. Lo que ocurre es que no hemos visto nunca una crisis con la violencia que estamos teniéndola en este momento, pero es que se ha juntado absolutamente todo. La situación de las entidades financieras es tremenda, como no se había vivido nunca. La situación del desempleo, la situación del sector inmobiliario, hay muchos sectores que se han juntado y han agudizado esto mucho más. Yo, bajo mi punto de vista, es cíclico, pero esto no quiere decir que en cada momento se tengan que tomar las medidas adecuadas para que la fuerza de esa crisis o la duración de la misma sea lo menor posible. Perdóname, ¿ayudarán los ninis, los que actualmente, increíblemente, no solo en España, sino en todo el mundo, ni trabajan ni estudian? ¿Ayudará esas nuevas generaciones que poco les importa su futuro? Bueno, ayudará. Las circunstancias son muy complicadas. Aquí ahora mismo lo que hay que hacer es volcarse todo el mundo a dar soluciones. También había unas situaciones en estos años atrás que yo creo que la tendencia tenemos que cambiarla. Todos pensábamos que teníamos que ser funcionarios, todos teníamos pensado que debíamos de vivir del papá, Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento, funcionario de educación, de sanidad. Esta tendencia tiene que cambiar por obligación.
yo tengo muchísimo respeto a los pequeños empresarios, a los autónomos, a la gente que toma decisiones por sí solo y que se busca la vida, ojo, con la misma honradez que cualquier funcionario se la busca, pero bueno, buscando nuevos puntos de vista y nuevas expectativas y sobre todo asumiendo riesgos, esos riesgos que muchas veces el funcionario, el que trabaja en esta entidad donde hay menos vaivenes, menos saltos y está todo más seguro, más garantizado, pues yo creo que hay que animar a esos ninis a que busquen esa alternativa, a que busquen ese desarrollo personal y decir, bueno, esto es lo que me gusta o esto es lo que le veo una salida, pues voy a lanzarme. También para esto es importante que las administraciones se den cuenta de que las cosas por sí solo, la gente que tiene un proyecto interesante no lo puede hacer y hay que analizar a esas personas con capacidades muy interesantes para echarle una mano y que saquen esos proyectos adelante. Yo creo que la gente, en general la gente joven al final nos sacará de esto también. Es verdad que hay un desempleo altísimo de la gente joven, pero al final las expectativas irán saliendo, las ayudas irán apareciendo y yo creo que la gente tomará decisiones de poner en marcha proyectos individuales. Pepe, hablemos del sistema capitalista. En muchísimos países del mundo, lamentablemente, no existe ningún control para todo lo que el sistema capitalista pueda realizar. En España, ¿realmente existe un control exhaustivo de esto? Vamos a ver, bajo mi punto de vista, el sistema capitalista es un sistema en el cual permite que especialmente el individuo, la persona, pues desarrolle sus actividades comerciales, empresariales y de todo tipo con plena libertad, sin, digamos, que el Estado deja pues tranquilidad, deja que la gente viva y que desarrolle las cosas. Yo tengo que decirlo en este momento que soy más partidario de este sistema capitalista que no de otros. En este caso tengo que decir, pues sistema capitalista, pues podemos hablar de Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, España, Portugal, Europa entera, buena parte del mundo. ¿Es mejor esto que otros sistemas socialista comunista como puede ser China? Después hablaremos de China. Cuba, Rusia, Corea. Yo creo que en estos países es muy complicado la vida para los ciudadanos, sobre todo porque creo que el control del Estado, sobre todo, vamos a ver, la panacea es que el mundo esté todo bien repartido, que todos tengamos el mismo bienestar y que todo funcione de maravilla para todos. Y digamos que el sistema comunista lo que pretende es que, controlado por el Estado, todo el mundo tenga ese estatus social igual y que todo funcione maravillosamente para todos y que los servicios sean extraordinarios para todo el mundo. Pero yo tengo 57 años. ¿Yo puedo decir que eso ha ocurrido en Rusia, en China, en Corea o en Cuba durante estos años? Todo lo contrario. Creo que no dejan iniciativas empresariales. Creo que no dejan el desarrollo en plena libertad del individuo. Vamos a ver, yo pongo un ejemplo. Por cuestiones de trabajo yo he tenido la oportunidad de viajar como 12, 14, 15 veces a China en los últimos 7 u 8 años. Y pregunto una cosa. He tenido la oportunidad de visitar ese país, pero no Shanghái, Pekín o Hong Kong, que son las 3 grandes ciudades donde ves desigualdades, sino por cuestiones de trabajo he visitado fábricas en pequeños pueblos donde realmente en ese mundo rural ves cómo está la población. Es imposible que a uno le guste ese sistema. La población no tiene derechos sociales ninguno. La población no tiene sueldos. La población no tiene casas. La población no tiene libertad ni de expresión ni de nada. Todo está controlado por el papá Estado, que te dice lo que tienes que hacer. Pero es que sobre todo lo que te dice que tienes que hacer no es lo bueno para ti.
porque lo primero es que no te pone un sistema sanitario en condiciones, no te pone un sistema educativo en condiciones. Entonces, ¿qué sistema es este? Dice, ¿el sistema capitalista es el mejor? No, probablemente, como se dice muchas veces, sea el menos malo. Deja libertad de comercio, de industria, de empresa, y deja sobre todo libertad de desarrollo al individuo. En una palabra, dejas que dentro de la ley puedas hacer lo que a ti te dé la real gana. Pero se debe controlar más. Hombre, se debe de controlar más. Vamos a ver, yo cuando se dice el sistema capitalista se debe controlar muchísimo más. Yo entiendo que una de las buena parte de la situación esta de crisis tan salvaje de estos años en el mundo entero es porque a las entidades financieras no se les ha controlado. Probablemente eso había que haberlo hecho. ¿Y se les puede o no se les puede controlar? Vamos a ver. Quien debe y tiene la obligación de controlar absolutamente todo en un país es el gobierno, que para eso está puesto, y está puesto por todos los ciudadanos. ¿Para qué está puesto? Para que hagamos las cosas bien, y hagamos las reformas que tengamos que hacer para que las cosas funcionen bien para todo el mundo. Por esto digo que el sistema capitalista... Bueno, el que más tiene... El sistema capitalista no puede permitir que el que más gana, más amase. No, el que más gana, que más colabore con el resto de la sociedad, que tiene menos capacidades intelectuales o de cualquier tipo para poder mantener un estatus normal, una vida digna. Esto es lo que yo quiero decir, y hay que tomar por parte de los gobiernos las medidas oportunas, por supuesto, y adaptar las leyes a lo que tengan que adaptarse. Muy bien. Hablemos, voy a decir una aberración. Siempre desde pequeño he pensado que la crisis, una crisis tremenda que se vivía en mi país, en Uruguay, traía progreso. ¿Y por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, mi padre, que era protésico dental, cuando la Segunda Guerra Mundial a Uruguay no llegaba ningún producto para que él pudiera trabajar. Ni la cera para uso dental, ni la resina clínica, ni los dientes, ni la placa base. Y él tuvo que ingeniarse para crear, para inventar todo aquello con lo que él tenía que trabajar para poder seguir alimentando a su familia. Los mecánicos, hoy en día, los mecánicos de coches, en Uruguay hay coches de los años 40, lo que ustedes le llaman de colección, del 40, del 50, del 60, del siglo XX. Y los mecánicos, las fábricas han cerrado, no hay piezas de recambio. Los mecánicos las inventan y los coches andan circulando por la capital, por Montevideo y por los 19 departamentos o provincias que nosotros tenemos. Entonces, tiene que echarle mucha imaginación el gobierno actual para que entonces esta crisis se convierta en progreso. Desde luego, yo soy de los que opinan que ninguna, vamos, siempre lo he pensado y lo sigo pensando, ninguna crisis trae, digamos que ninguna crisis trae nada bueno, porque de momento, si estamos haciendo un cálculo mental, en este momento, desde el año 2008 hasta el 2013, han pasado 5 años, y lo que de momento ha traído la crisis ha sido nada más que sufrimiento, dificultades, problemas para las familias, no llego a final de mes, no puedo pagar la hipoteca. Cuesta trabajo agudizar el ingenio cuando las situaciones son complicadas, cuando estás viendo que el banco te quiere retirar la casa y tal. Pero bueno, dentro de estos puntos extremos, que son muchos, sí que es cierto que la crisis también agudiza el ingenio. Decía antes que no puede hoy todo el mundo estar pensando en que mañana va a trabajar en la comunidad autónoma de funcionario, de conserje o de director de lo que sea, porque no hay puestos para tanto, y de hecho está demostrándose que en las administraciones, más que faltar, lo que están sobrando es funcionarios, y lo que hace falta es rentabilizar a los que están trabajando en esas administraciones. Al final agudiza el ingenio y se buscan nuevas expectativas, se buscan nuevas formas de trabajo, nuevas formas de vida. Hemos encontrado una cosa, dicen, es una pena lo que voy a decir, y antes a micrófono cerrado te comentaba que una de mis hijas, la tengo 1 año ya en Alemania, pues mi hija está siguiendo preparándose, estudiando alemán y está trabajando cuidando niños. Me decía hace un par de meses que le habían hecho ya un contrato y que tenía sanidad y que tenía tal. Bueno, pues ese miedo a salir
por obligación, no por deseo, porque mi hija es cejinera de las de aquí estoy, que no me muevo, papá, que este pueblo me encanta, pero se tiene que buscar la vida. Dice, bueno, pues voy a seguir preparándome, aprendo otro idioma, perfecciono el inglés y se ha ido a Alemania. Esto le ha pasado, leía hace poco, en el último año, casi 10.000 murcianos. Esto quiere decirse que no hay miedo a salir fuera, que se ven oportunidades, que hay oportunidades en la sanidad en Inglaterra o en Francia o en Alemania, y esto lo están superando los jóvenes por necesidad, sin el deseo de los políticos, porque os puedo decir que mi deseo es que todo el mundo se quede aquí, pero las circunstancias, que las de Cejín no son ni mejores ni peores que en otros sitios, son las mismas que tenemos, un 20 y tantos % de paro, igual que toda España, y también están en Cejín. A mí me gustaría que se quedara, pero es cierto que esto agudiza el ingenio y sobre todo nos obliga a todos a buscar esas nuevas oportunidades donde sea, como sea y de lo que sea. Hoy también estas nuevas redes sociales de internet, nuevas digo, ya no tan nuevas, en las cuales pues entramos muchos todos los días y buscamos esas nuevas oportunidades de empresa, que hay muchas, unas que son favorables y otras que son menos, pero lo que sí me gusta de la gente joven es sobre todo pues que no tienen miedo, que tienen la mente abierta, que tienen muchas dificultades, pero dentro de las dificultades que tienen todavía siguen con ilusión, con ganas, y yo creo que dentro de poco le vamos a empezar a dar alguna alegría. Ya que Pepe nos habló de Alemania, nosotros les vamos a decir que también tenemos una sobrina que es ingeniero agrónomo, que sin embargo se ha tenido que ir a Alemania, primero porque su pareja está allí en Alemania, pero ayer escuchaba a Pepe algo que va a servir para la próxima pregunta. Un chascarrillo que en realidad diría que es triste. ¿Por qué? Porque dice que justamente en Alemania, en Stuttgart, habían 5 arquitectos, un francés, un alemán, un italiano y un suizo, y un español. Y el español les dijo, ¿qué se van a servir los señores? Bueno, es triste, pero es una realidad. En mi país, médicos, odontólogos, arquitectos, están trabajando de camareros, de albañiles, esto es general. Bueno, no he dicho que mi hija es maestra, o sea, quiero decir que tiene una carrera, pero bueno, lo más importante, como yo le he dicho, como creo que el consejo que le he dado como padre, no tienes trabajo ahora mismo, pues vete allí, perfecciona el alemán, estúdialo, tienes un buen idioma también. Durante las mañanas se dedica a estudiar ese alemán en una academia y por las tardes hace su trabajo para sustentarse y no tener que pedir dinero. O sea que no trabaja en su profesión, pero ahí está. Bueno, oportunidad de cambio. Para que haya un cambio, evidentemente tiene que haber talento. Si no hay talento para poder solucionar los problemas que van apareciendo, entonces el cambio no aparece. España tuvo, tú lo sabes, eres español mejor que yo, picos altos, picos bajos, picos medianos. Pero entonces, en este momento, ¿hay oportunidad de cambio? Bueno, yo voy a decir algo que creo que debiéramos de decir muchos de los que nos dedicamos a la política. Yo creo que las cosas están mejorando, que hay oportunidad de cambio y hay oportunidad de salir adelante. País tenemos, y sobre todo lo bueno que tiene este país nuestro es que, aunque sea tópico y todos lo digamos, tenemos capacidades individuales, la capacidad del individuo de sobreponerse y salir adelante con las cosas y no quedarse arrinconado. O sea que yo creo que uno de los valores importantes es el individuo. Después de esto, de decir esto, que el individuo está, probablemente el ciudadano está deseando que esto fuera una realidad, yo creo que España necesita un gran pacto político, un gran pacto especialmente de las dos fuerzas políticas de este país, que es PSOE y PP, o PP y PSOE, que se dediquen, en lugar de estar todos los días criticando lo que uno u otro hace o deja de hacer, debieran de estar preocupándose, o debiéramos de estar preocupándonos de pensar
las 24 o 25 horas del día, si se puede añadir una, en solucionar los problemas de los ciudadanos sin entrar en esos detalles que probablemente en estos momentos sean menos importantes, tengan menos entidad, y que el problema más grave que tiene es que nos vean a todos juntos, a todos unidos, enchufando aire fresco y sobre todo ganas de salir adelante todo el mundo, y de que este problema con tanta gente parado deje de existir en España y que se nos vea a todos con fuerza, que salga Rubalcaba y que salga Rajoy y que salga Pepe Soria y Rocamora y que salga Valcárcel y Tobar y todos digan no, estamos unidos en este frente que es el que le importa hoy a todos los ciudadanos de España, y cuando salgamos de este capítulo tan importante y tan perjudicial para el país, ya hablaremos de otras cosas. Pero ahora somos una piña. ¿Por qué? Porque a unos y a otros nos han puesto los españoles para solucionar su vida, sus problemas, sus circunstancias. Y hoy su circunstancia es muy grave. Y aquí estamos todos como una piña. Y dentro de 4 años, o de 2 cuando sean elecciones, que el ciudadano decida otra vez a quién quiere poner. Pero hoy no estamos para votos. Hoy estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos, pero no para votos. Pepe, me estoy riendo porque me acuerdo, yo tenía un gran amigo, Pepe Licidini, fue senador de la República en Uruguay, era vecino de nuestra casa en Montevideo, después fue inclusive embajador en Saudi Arabia, sí, en la ciudad de Jeddah, en fin, y él me llevaba a las reuniones que se hacen en el Parlamento, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, a los plenos, y a mí me parecía estar en el patio del colegio, sí, porque señorita, aquella niña, o sea, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Perfectamente, ¿no? Perfectamente. Entonces, hay una palabra que es importantísima, corresponsabilidad. ¿No es cierto que se deberían abrazar todos para que esto salga adelante? Es que ese abrazo lo está esperando el ciudadano. El ciudadano no entiende. Vamos a ver, el ciudadano de política en general ni entiende, ni quiere entender, ni quiere saber. El ciudadano lo que quiere es que las cosas se hagan bien por parte de la gente que se ha puesto al frente de la política. Y ojo, cuando digo que alguien se ha puesto al frente de la política, no digo que al presidente o al gobierno que se ha puesto, no. A los que estamos en la oposición también los han puesto, porque los han puesto muchos ciudadanos con su voto, cada uno en su postura. Pero llegada a estas circunstancias, esto es lo que espera el ciudadano. Yo no voy a entrar en decir hoy si nos tenemos que preocupar de lo que quieren los catalanes, de lo que pasa por... no, hoy nos tenemos que preocupar del problema tan grave que tiene España, que es el paro. Ese es el problema, ese es el drama, porque hay 5 millones de personas paradas que tienen problemas en sus casas, pero tienen problemas de comida, de pagar la luz, de pagar el agua, de que le quitan la casa. ¿Y hay algún problema más grave en estos momentos? No. Pues vamos a salir de este pozo que estamos, vamos a salir de ese problema y después nos preocuparemos de otros, que no es que los tengamos que dejar arrinconados ni en el cajón. Ahí están y seguirán trabajando, pero démonos la mano, démonos el abrazo y digamos, vamos a hacer lo que nos están pidiendo los ciudadanos de la calle, esos que nos han votado a unos y a otros. Vamos a luchar por eso que nos piden. Yo creo que es la clave. Realmente yo dije al principio que la crisis no es solo económica, se han perdido valores humanos increíbles, religiosos, inclusive, pero de todo tipo. La corrupción está por todos lados y a todos los niveles. Claro, surgen aquellos que están más arriba, que son conocidos, que son famosos, pero es a todos los niveles. ¿Por qué? Porque lo que hablaba antes, la economía hay que controlarla. ¿Cómo, en tu concepto, Pepe, entonces, se podría controlar mejor la economía mundial? Bueno, la economía mundial esa es una pregunta, esta es una pregunta complicada, ¿no? Vamos a ver, antes hablaba yo de China, ¿no? Y hablar de China es una cosa muy complicada, y hablar hoy de la economía mundial también es complicada.
En España se nos han ido sectores importantes al garete, sectores tan importantes como puede ser la confección, el calzado, buena parte del mueble, sectores productivos con muchísimos puestos de trabajo, que generaban mucha mano de obra. Y todo esto se ha desaparecido, y si no ha desaparecido está en momentos bajísimos, no solo por la crisis que estamos pasando del 2008 al 13, sino ya con anterioridad. No es fácil con este mundo globalizado que pretendemos todos, el entender que un producto que se puede fabricar en España a 20 se pueda traer de otro país a 1. Esto nos destroza y ha destrozado muchísimas empresas. Esto es muy complicado. La economía mundial, hoy esa globalización que todos queremos debe de ser real, pero dentro de la economía también hay otras cosas que son importantes y que van unidas a eso. Que las condiciones sociales que se mantengan en esos países donde se vende tan barato sean las adecuadas para la gente. No es fácil competir con países donde los derechos sociales no existen, o donde no existe la sanidad, o donde no existen seguridad social, donde los sueldos están por los suelos, o no existen prácticamente. Perdóname, entonces con esto me estás queriendo decir, y yo estaría de acuerdo contigo en este sentido, muchas veces en muchos países se alteran los hechos para encajarlos en las teorías, cuando debería ser al revés. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo escrito, por decir algo, las leyes se hacen, por decir, cuando estamos diciendo podemos alterar los hechos cambiando la teoría. Creo entender que es más o menos la pregunta. La teoría creo siempre que está escrita por gente preparada, intelectuales, gente de estudios, gente que sabe lo que hace y sobre todo gente que a la hora de hacer esos estudios tiene un consenso y de esas mayorías saca ese documento que al final es el que nos tiene que dirigir. Otra cosa es que las circunstancias momentáneas nos obliguen a cambiar esa teoría y aplicarla en la práctica a lo que en ese momento está ocurriendo. Sí, yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, no hay más remedio. Ocurren cosas circunstanciales que no hay más remedio que adaptarse, pero por norma entiendo que no. Por norma entiendo que no, porque quien prepara todo este tipo de cosas, si no tendríamos que estar cambiándolo todo de manera permanente, no tendríamos una base ni un criterio para hacer las cosas de manera ordenada. Si tenemos que ir al salto de la mata porque esta circunstancia ha ocurrido hoy, no, es verdad que ha ocurrido hoy, pero esa circunstancia, si es muy especial, tendremos que atajarla y modificar X cosas, pero lo que no podemos estar modificándolo todo todos los días. Yo entiendo que tienen que haber una base, unas reglas, un orden, unas leyes, y después de esas leyes, en algún momento circunstancial, poder modificar las cosas. Muy bien, casi se nos fue el tiempo, pero dos preguntas más que quiero hacerte para terminar la entrevista. Hablaste de China, yo sé que viajás mucho a China por tu empresa, pero ¿puede llegar China, como se están viendo las cosas, a controlar la economía mundial? A mí me parece que no es lo más adecuado. Primero porque considero que, vamos a ver, es que hablar de China es hablar de una cosa que para... Creo que casi verla en el mapa es importante, pero oír ya todavía es más importante. China tiene 1.700 casi millones de habitantes. China, te puedes mover de un sitio para otro en avión y tardar 7 horas. El territorio es inmenso. Las clases sociales de China son tremendas. Vamos a ver, un país con esas dimensiones y con esa población es muy difícil que pueda controlar la economía mundial, aunque con todos estos datos que salen de que tiene un crecimiento mayor que cualquier país del mundo, repetidamente, casi todos los años y tal. Pero yo digo una cosa, un país que las prestaciones sociales son prácticamente nulas para la población, que los sueldos son nulos para la población, que los derechos del individuo son nulos, y que
vamos a ver, para entendernos, un país que pretenda ser número uno en la economía mundial, en la empresa mundial, lo que tiene que tener como meta principal desde el minuto cero son las prestaciones sociales a la población, en todos los sentidos, educativas, sanitarias, culturales. ¿Esto es lo que hay en China? Yo le digo que no. Yo le digo que no. ¿Y es justo que un país de ese calibre pueda dominar la economía mundial? Pues yo entiendo que no, porque una economía mundial es muy fácil dominar pudiendo producir mucho, vendiendo muy barato, pero vendiendo barato, ¿bajo qué costo? El costo está en las espaldas de todos los habitantes de China. Eso no me parece que es lo más justo. Me parece que si luchamos con las mismas armas y en las mismas condiciones, y sobre todo hay una cosa que quiero dejar muy clara, que entiendo que el país o los países, hablemos de Europa, estamos muy mal en España, en estos momentos de crisis, pero dentro de estar mal, tenemos una buena educación, entre comillas, si ponemos una vara del 1 al 100, estamos bien, estamos en un 70, vale, estamos bien en cultura, estamos en un 80, bien, estamos bien en sanidad, no estamos todo lo bien que quisiéramos y salen muchas noticias, pero estamos con unas prestaciones que a nadie se le niega cuando va allí a que se le dé tratamiento, sí, estamos bien, pero ahora vámonos allí. Cruzamos los 13 horas de camino en avión y nos paramos y vemos esas poblaciones. Todo eso no existe. No existe. Yo he estado en algún sitio, en alguna fábrica, donde han tocado a las 12:30, 1 para comer, y estaban en mesas y bancos de madera que había 800 o 900 personas en unos tambanillos de paja y repartiendo la comida con cazos en unas grandes cacerolas, que yo decía, esto no lo había visto yo más que en las películas de alguna guerra indeseada. Yo lo vi en muchas partes del mundo. Bien, pues yo no quería creerme que todavía esto pudiera existir, ¿no? Entonces es lamentable, y quiero decir, un país que a la población la tiene de esta manera o está de esta manera, ¿es justo que sea la potencia económica número 1 del mundo? Pues no, porque yo creo que tiene que invertir ese país muchísimo más en recursos culturales, sociales, sanitarios para la población, y entonces la balanza no estaría tan bollante. Para terminar entonces, ¿a quién estresa más entonces, ya que inclusive que me hablas de China y de tantos países donde yo he visto que a la gente son esclavos, no son trabajadores, ¿a quién estresa más? ¿Al trabajador, al que está en paro, o es eso la base genética de cada uno? ¿Hay quien se preocupa y quien no? Bueno, yo creo que todo el mundo se preocupa con arreglo a lo que le llega, ¿no? Hoy no podemos decir, vivimos en un mundo muy estresante para todos, ¿no? Los que trabajamos, los que no trabajan también, pero yo creo que hoy el problema más grande, desde luego, lo tiene todo el que está en paro, le estresa más, tiene circunstancias muy especiales y tiene circunstancias que prácticamente se van pasando uno, otro día y no está encontrando solución y llega a situaciones muy complicadas. Yo las he vivido sin nombrar a nadie, porque ni viene al caso ni jamás lo haría, pero hay conversaciones privadas en mi despacho con gente conocida, con gente con 50 años, con gente que se ve que está hundido ya de por vida porque se ve incapaz de poder encontrar un trabajo, y yo desde luego deseo e intentaré que lo consiga y que no porque tenga 50 años ya no va a trabajar más, pero son estresantes, son situaciones muy complicadas. Yo hoy, si tengo que decir algo, tengo que poner un voto siempre a favor del que peor lo pasa, y el que peor lo pasa en este momento, al margen de las dichosas enfermedades, que con estas no podremos nunca en nuestra existencia, y digamos que es una rutina, pues no es una rutina el tema del desempleo y del paro, y esto estresa, castiga, hace sufrir mucho,
y este realmente es el kit de la cuestión en estos momentos. Yo creo que quien peor lo está pasando desde luego en este momento es ese parado. Hay gente que sube y dice: Pepe, yo no me merezco esto, me tienes que buscar algo. Es que yo llevo 3, 4 años parado, que yo he trabajado toda mi vida, que yo tengo 55 años, yo necesito... creo que muchas veces hasta nos violentamos esa persona y yo, sin querer hacerlo. Primero, porque él lo necesita. Segundo, porque yo no encuentro la solución. Es verdad, o sea, vamos a ver, lo más hermoso para mí sería como alcalde que vinieran a verme hoy 1, 2, 5 y decirle: vete a tal sitio que te pones a trabajar. Fíjese qué calentamiento de cabeza me quitaría de encima, que yo todavía, toda mi vida he dormido de maravilla y llevo 3 años que la mitad de las noches las duermo en el sofá, porque no hay manera de conciliar el sueño. Y son todos los problemas que tiene, que le llegan a uno todos los días, de gente, de estas circunstancias, que los comprendes, los conoces, que ves su situación estresante a tope, como hablaba, pero que no eres capaz de solucionarlo, igual que no es capaz de solucionarlo ni el de Caravaca, ni el de Murcia, ni el de Madrid, ni el de nada, porque es que es una circunstancia muy especial. Pero bueno, el voto a favor y la esperanza de que ese problema se le pueda ir solucionando a todos los españoles y a los de Cejín también pronto. Muchísimas gracias, Pepe. Hay algo que es imperdonable y yo tengo que terminar diciéndolo. Todos ustedes saben, sobre todo los que nos ven online, saben que en YouTube, por suerte, ya tenemos casi 40.000 reproducciones de nuestras entrevistas. Estas estarán unos días también allí. Se ve por un canal venezolano, por un canal argentino, catalán, Victoria Cava, Cejineros. Sí, claro que sí. Ellos en su casa, con ellos hemos estado viendo esos canales. En fin, ¿qué les quiero decir? Que esta es la región del noroeste de Murcia. Y estoy con el alcalde de uno de los pueblos, se los voy a nombrar: Moratalla, Cejín, Calasparra, Caravaca de la Cruz, en fin, una cantidad, Bullas, pueblos realmente espectaculares por donde nos miren. Y como estoy con el alcalde, para terminar, y le pido perdón al realizador, que él me diga por qué la gente tiene que venir a visitar tu pueblo. Bueno, primero por nuestra gente, esto estamos cansados de oírlo. Qué gente más amable, qué gente más encantadora, qué gente... Esto es cierto, tú eres de fuera y sabes perfectamente que la gente de esta comarca del noroeste es un poco diferente al resto de Murcia, como más de playa, más de... Lo nuestro es más de campo, más agrícola, más rural, ¿no? Gente extraordinaria. Y después de eso, la gastronomía, la cultura, tenemos monumentos especiales. Los montes, nuestros espacios naturales aquí en Cejín son incomparables. Uno llega a los montes de Burete o de la Labia y dice: ¿estamos en Suiza o estamos en el noroeste de la región de Murcia, que parece que, como siempre se ha hablado, que hay poca agua, esto tiene que ser un secarral? No, hay espacios tremendos, maravillosos, sobre todo la gente, pero venir a Cejín a compartir unas migas, una olla, hablar con la gente, pasear por Canara, por el Campillo, por cualquiera de nuestras pedanías, o venirse aquí al Mesoncico, o visitar las iglesias de Santa María Magdalena, la ciudad vieja, siglo XVI, que ustedes le llaman nuestro casco viejo, nuestro casco antiguo, calles donde uno no se cree todavía que puedan existir, calles de metro, metro y medio, pequeñas encrucijadas por todos los rincones del pueblo. Bueno, creo que hay ese turismo que hoy no solo quiere playa y mucha cultura. Pues yo ofrezco aquí mucha cultura, mucho sosiego, muy buen comer y por encima de todo, muy buena gente. Muchísimas gracias, Gracias Pepe. a ti, Milton. Nosotros solo les decimos que fíjense en un pueblo donde hay 18.000 habitantes. Han hecho un muchacho muy joven, Coque José María Oñate, una película, Ambel, la película, así se llama, que pronto se estrenará en cines en este año 2014. Fíjense lo que hace el ingenio de un muchacho que está terminando su carrera y ha hecho una película que será seguramente un gran orgullo, no solo
para Sejín, sino para toda esta comarca del noroeste. Utilicen entonces la imaginación y verán que la crisis muy, pero muy pronto desaparece. Unos consejos y seguimos adelante.